Ya es viernes, Obed. Viernes de heladas y viernes de 7 días. Tú lo comienzas con las heladas, aunque tienes razón y no te voy a decir que no, porque hoy toca, efectivamente, pero después de 7 días, después de, Obed, unas horas recientes intensas. Ahora mismo, en el Senado, hay una encendida discusión entre el grupo parlamentario del PRI en la comisión permanente y con la asistencia obviamente de Alejandro Moreno Cárdenas, que ya inclusive hizo uso de la palabra, y en la última sesión de la comisión permanente que va a presidir Gerardo Fernández Noroña, y está comenzando un agarrón interesante. ¿Por qué? Pues porque Morena y sus aliados han hecho un planteamiento de un punto de acuerdo para que la comisión permanente rechace la violencia ejercida por Alejandro Moreno Cárdenas y por otros legisladores, por cierto, todos plurinominales. Exactamente. Todos son plurinominales. Alejandro Moreno Cárdenas, Rubén Moreira, Manuel Añorbe, que es el presidente del PRI, y los coordinadores parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados, y los otros 2 diputados que intervinieron en la violencia de antier. Son todos plurinominales, es decir, no, y eso va a abonar a la discusión, Obed. En un momento en el que precisamente está una comisión elaborando una reforma electoral que tiene, entre otros puntos, uno de ellos es precisamente la pertinencia de evaluar que sigan este tipo de diputados que no son elegidos popularmente, directamente, sino a partir de las votaciones que consiguen los partidos. Aplica ahí una fórmula y se determina cuántos diputados legisladores le toca a cada uno de los partidos, ¿no? Y en efecto, ya hemos visto en cada momento las imágenes de Alejandro Moreno Cárdenas. Se ha visto como todo parece haber sido premeditado. Sí lo denuncia la diputada del PT, Ana Lilia Herrera, que ella se encontraba precisamente en el pleno. Se lo dice ayer a Daniela Barragán y a Perla Velázquez, y distintas imágenes han dado cuenta de ello, cómo se van colocando estratégicamente para pues buscar y es un acto de provocación para buscar una respuesta de parte del presidente del Senado, Álvaro. Pero, ¿sabes? Ayer en un texto de la unidad de investigación empezábamos a ahondar un tema que es recurrente. Gerardo Fernández Noroña dice que va a presentar una denuncia para que existan elementos de que la Fiscalía General de la República, al tratarse de un recinto federal, pueda ahora sí solicitar el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, quien por parte de la Fiscalía de Campeche ya tiene una solicitud a partir de diversos delitos, y hasta nosotros sabíamos que existía, tú lo compruebas con documentación, existe o está ahí una investigación federal también por cuestión de desvío de recursos de Alejandro Moreno Cárdenas. El delito de peculado. La Fiscalía General de la República, esto no es una invención. Acreditamos aquí justamente cómo la Fiscalía General de la República estaba investigando o está a Alejandro Moreno Cárdenas, pero resulta que, como le informamos un poco más adelante, jamás presentó juicio de desafuero. Entonces, sí, el caso de Alejandro Moreno Cárdenas es un caso digno de ser tomado en cuenta. No digno su actuación, naturalmente, que es la de un personaje que tiene una biografía de violencia. No ocurrió apenas antier al agredir a Gerardo Fernández Noroña. Desde antes de ser gobernador, desde antes de ser diputado, desde antes de ser senador, era un golpeadorcillo de la Universidad Autónoma de Campeche, un personaje que, bajo las órdenes del gobernador González Curi, lanzó huevos a diputados de la oposición, manchó hasta la tribuna del Congreso local, un personaje identificado claramente como porro, tanto
que ni siquiera fue capaz de terminar su carrera en la Universidad de Campeche. Se tituló en una escuela Patito, se ostenta como abogado y, bueno, un personaje que ha conducido al PRI a una derrota tras otra derrota y una derrota más, y en buena medida las derrotas sucesivas de Alejandro Moreno Cárdenas explican esta impotencia y también esta violencia con la que actúa. Esa es la estrategia. Él quiere, con la violencia, por supuesto, cohesionar a lo que queda del PRI y después de perder elecciones tras elecciones. Desde el 2021, las elecciones cuando pacta unirse al PAN y al PRD, el PRI va en caída libre, no se diga en el 2024. Y después del 2024, hombre, pérdida de senadores, pérdida de diputados. El caso más reciente fue la semana pasada. Un senador renuncia a la bancada del PRI y tan es así que el PRI no tiene representación en la mesa directiva del Senado. Por lo menos no en la mesa directiva que comenzará la próxima legislatura a partir del 1 de septiembre. Entonces, ¿por qué la violencia de Alejandro Moreno Cárdenas? Pues consecuencia de las derrotas, también porque así es, porque es violento, porque es un personaje acostumbrado a intimidar, a agredir y, bueno, hoy está en el escrutinio del país, ciertamente respaldado por el PRIAN y por los comentócratas del PRIAN, por los opinadores del PRI y del PAN, que ahora lo abrazan, lo acarician, lo protegen y para ello falsean la información, tan simple como eso. Pero es un hombre con muchas cuentas pendientes, Obed. Cuentas pendientes por parte de la Fiscalía de Campeche, cuestión de delitos, digamos, del fuero local. Recordemos que fue en 2022 cuando se lleva a cabo este operativo que se hace en su mansión, y a partir de ahí también se da cuenta de los tipos de lujos y opulencia en la que vivía Alejandro Moreno Cárdenas. Previamente ya se había informado, se había dado de conocer la mansión que tenía, las propiedades, los vehículos que él mismo presumía tener, los cuales, de acuerdo con distintos análisis de medios, comprobaron que era muy complicado que, de acuerdo a los recursos que él había reportado en sus declaraciones patrimoniales, pudiera haber accedido al tipo de propiedad que tenía o al tipo de estilo de vida el que tenía. Esa es una parte. La otra parte que también vamos conociendo es que el propio Alejandro Moreno Cárdenas, esto es interesante, en 2021 reportaba haber adquirido cierto tipo de terrenos, sus propiedades, por un monto menor al valor del mercado. Posteriormente, 2022, 2023, 2024, ya no da cuenta de los montos de sus propiedades. Y ayer revisaba, Álvaro, en 2025, en su declaración patrimonial ya como senador, Alito dice que no tiene vehículos, dice que no tiene propiedades, dice que no tiene nada. Prácticamente. No, ¿cómo? Pues así. Vive de la limosna ya fuera del Senado. Es una persona desposeída, según él, ya no tiene ningún tipo de posesiones ni nada de esos. Al menos eso es lo que él reporta, evidentemente, ante pues la Contraloría, sería en este caso del Senado de la República. Ahora bien, también hay otra cosa que hay que recordar. Alito también fue denunciado por la entonces diputada Montserrat Arcos dentro del PRI de haber malversado, desviado, no haber utilizado los recursos que se les destinan a los partidos, estas partidas de género, para cursos precisamente de ir concientizándolos en esta materia. La propia diputada denunció que todos estos recursos se utilizaron para otras cuestiones para los que no fueron otorgados a los partidos. Son denuncias que existen contra Alejandro Moreno Cárdenas, en concreto las de la Fiscalía de Campeche fueron por las que se les solicitó su desafuero, el cual pues nunca avanzó. Tal cual. Bueno, si le parece a usted, vamos a comenzar en esta mañana de viernes este primer caso de 7 días, justo sobre el caso de Alejandro Moreno Cárdenas.
Luego del ataque que perpetró contra el senador morenista Gerardo Fernández Noroña, el priista Alejandro Alito Moreno Cárdenas sumó una nueva denuncia a su largo historial de acusaciones. La agresión contra el presidente de la Cámara Alta abre un nuevo expediente contra Alito, quien arrastra una nueva solicitud para quitarle el desafuero que no ha sido avalada desde la legislatura pasada por el oficialismo. El dirigente nacional del PRI está acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero. Para quitarle el fuero a Moreno Cárdenas y ponerlo a disposición de la justicia, se necesita una mayoría de votos de los diputados federales, con la cual sí cuentan Morena y sus aliados. La Fiscalía Anticorrupción de Campeche acusa a Moreno Cárdenas del presunto desvío de 83 millones de pesos. La primera ocasión en la que la Fiscalía de Campeche solicitó que le fuera retirada la inmunidad constitucional a Alito Moreno fue el 17 de agosto de 2022, cuando esa institución promovió ese mismo trámite ante la Cámara de Diputados Federal, apoyada en la presunción de que el dirigente nacional del tricolor habría cometido los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero durante su gestión como gobernador en aquella entidad. El asunto no prosperó y se quedó en la congeladora. Se sabe, además, que la Fiscalía General de la República mantiene en su contra una investigación por los delitos de enriquecimiento ilícito, desvío de fondos federales, fraude fiscal, uso de recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias. Esta investigación de la Fiscalía General de la República contra Moreno Cárdenas, probada por sin embargo con documentos, es diferente a la que lleva a cabo contra la Fiscalía de Campeche, también por presunto enriquecimiento ilícito, delito que se castiga hasta con 25 años de prisión. Ahora bien, hay una pregunta que muchos se llevan haciendo desde hace tiempo, al menos periodísticamente es una pregunta relevante. ¿Qué sucedió con la solicitud de desafuero del juicio de procedencia en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, que fue presentada por la Fiscalía de Campeche? ¿Por qué no se le dio trámite, se le dio carpetazo? ¿Qué sucedió precisamente sobre eso? Entrevistaron ayer a Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela al diputado de Morena, Hugo Eric Flores Cervantes, quien es quien preside, el presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, el órgano responsable de recibir las solicitudes de juicio de procedencia para que cualquier tipo de legislador, funcionario que cuente con la protección del fuero, la protección constitucional que da cierta inmunidad, ellos la reciben, la evalúan y a partir de ahí elaboran un dictamen mediante el cual determinan si se avanza este juicio de procedencia o se desecha. Este juicio de procedencia es un mecanismo en el cual la Cámara de Diputados se erige como tribunal y determina si existen los elementos necesarios para que esta persona no tenga la protección y enfrente las solicitudes de justicia. Pueden ser fiscalías locales o la misma Fiscalía General de la República. Álvaro, ¿qué fue lo que les dijo ayer Hugo Eric Flores Cervantes sobre el estatus del juicio de procedencia contra Alejandro Moreno Cárdenas? Bueno, para empezar, que la legislatura anterior, la que tenía la posibilidad, y no solamente la posibilidad, sino la obligación de procesar el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, que era también diputado federal, pues no hizo nada, absolutamente nada. No solamente no le dio cauce a la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía General de Justicia de Campeche por varios delitos, sino que el expediente se hizo perdedizo. Entonces, eso marca una irregularidad de no solo la sección instructora encabezada en aquel momento por un diputado de Morena, Pérez Bernabé, a quien nosotros entrevistamos, me digo nosotros, Alejandro Páez Varela y su servidor, sino que también Hugo Eric Flores, presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados y diputado también de Morena, dice que jamás la Fiscalía General de la República presentó
una solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas. Dijo también el propio Hugo Eric Flores ayer en esta conversación que tuvo que desecharse, tuvo que dejarse sin efecto la solicitud de la Fiscalía de Campeche porque se le solicitó el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas como diputado y ya no tiene ese carácter. Ya no es diputado federal, es senador y por tanto se requiere de una nueva solicitud de la Fiscalía de Campeche que ya se presentó, que es, entre otros delitos, por peculado, y peculado es un delito que significa robarse el dinero del presupuesto público de Campeche, y otro delito que es el ejercicio indebido del servicio público. Y por esos delitos que involucran 5 carpetas de investigaciones que se ha solicitado la nueva el desafuero ahora de Alejandro Moreno Cárdenas como senador. Pero sí, un caso muy turbio, muy cochino por parte de la legislatura anterior, donde también Morena tenía mayoría en la Cámara de Diputados y que presidía o que coordinaba Ignacio Mier, el mismo personaje, hoy es senador, que dijo, no va a haber, no hay delitos que haya cometido Alejandro Moreno Cárdenas para desaforarlo. Si te parece, Obed, vamos a escuchar al diputado Hugo Eric Flores. Bueno, con un documento es todo lo que existía y a mí me llama mucho la atención y entonces nos ponemos a investigar. Encontramos después algunos documentos muy relevantes y nos tardamos, tengo que decirlo, varios meses en encontrar las cajas donde se encontraba la solicitud. Estaban en distintas partes, inclusive hasta en el archivo muerto. No las en el acta de entrega-recepción hubo un peloteo de burocracia ahí, había hasta molestia con nosotros porque estábamos pues nosotros buscando decir por qué solo hay un papel, no había nada más sobre este asunto y evidentemente es un asunto relevante desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista de la opinión pública. Y yo creo que la ciudadanía necesita ser informada. Bueno, ¿cuáles son los documentos que encontramos? Esto es todo lo que había. Un documento donde Alito le dice a la mesa directiva, gané unos amparos. La mesa directiva le dice al presidente de la comisión jurisdiccional, ganó unos amparos. Y entonces él no radica. Pero este asunto de no radicar no existe en la terminología del derecho administrativo, no viene en la parte de la ley federal. La radicación se da de manera automática. Puedes admitir o desechar un expediente. No había un dictamen legislativo. Se tuvo que haber sentado la sección instructora y decir si admite o se desecha con un dictamen. Nunca se presentó un oficio del presidente de la comisión, de la sección instructora, a la mesa directiva y el asunto le dieron carpetazo. Entonces nosotros empezamos a investigar, le preguntamos a la fiscalía, nuevamente el hoy senador se va a los tribunales y él obtiene algunas ejecutorias para que esas sentencias que había en su favor, inclusive ya había hasta medidas cautelares en contra de algunos funcionarios de la Cámara, en contra de funcionarios de la Fiscalía de Anticorrupción del Estado de Campeche y también en mi contra. Bueno, llegamos a este momento en que nosotros empezamos a cuestionar, ¿tiene que la Fiscalía de Campeche hacer una nueva solicitud en virtud de que hay un requisito muy importante? Esa solicitud decía que se le quitara el fuero constitucional al diputado y hoy ya no es diputado, es senador. Entonces, mi opinión jurídica, que yo empecé a comentar, es que se tiene que hacer una nueva solicitud porque hoy ya no es diputado, no se le va a quitar el fuero de diputado y aquella solicitud correspondía a otra cosa. Es que estábamos recordando, Obed y yo, ¿qué otros casos de desafuero ha habido en nuestro país antes de este intento o esta promesa de desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas? Y tú recordabas el caso más inmediato, Obed, que es
Saúl Huerta, diputado de Morena, que está preso por abuso sexual de un menor de edad y fue desaforado efectivamente por la Cámara de Diputados. Como diputado federal de Puebla, está en la cárcel. Y hay un antecedente, también Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el ex gobernador panista de Tamaulipas, que fue desaforado, pero que lo protegió el Congreso local cuando tenía mayoría panista en el estado de Tamaulipas, prianista. Bueno, sí. Y luego, otro caso previo de desafuero o de intento de desafuero fue el de Mauricio Toledo. Sí, lo desaforan, pero él ya no está aquí. Se fuga a Chile. Exacto. Se fuga a Chile también Mauricio Toledo, que del PRD pasa al PT, lo protege. Fíjate qué curioso, Gerardo Fernández Noroña da la cara por él y finalmente se fuga. Y yo recordaba, ¿qué otro? César Godoy, Julio César Godoy. Julio Toscano. César Godoy Toscano, el medio hermano de el actual senador y ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy. Exactamente. Que efectivamente... 2017 fuera diputado por el Distrito de Michoacán 2017 y es por presuntas irregularidades en su gestión como diputado. Ahí lo... Sí, y presuntamente cómplice de narcotráfico, también esa es la imputación. Y bueno, el caso previo que yo recuerdo ocurrió en 1997, cuando se busca desaforar al entonces gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, uno de los dueños de Latinus, y pues lo salva el entonces llamado Niño Verde, Jorge Emilio González Martínez. En la sección instructora, Jorge Emilio González Martínez rompe una mayoría para quitarle el fuero a Roberto Madrazo como gobernador de Tabasco, y entonces ahí Madrazo se crece y llega a ser hasta candidato a la presidencia de México en 2006, utilizando al PRI, su presidencia, como trampolín. Entonces, pues este es un repaso rápido de los casos de desafuero previos. Exactamente, y evidentemente el de Andrés Manuel López Obrador en 2005. Que hay quien dice, un intento de desafuero. No, se le quitó el fuero. El presidente de la Cámara de Diputados era Manlio Fabio Beltrones y el coordinador de la bancada del PRI era Emilio Choaifet, y luego el coordinador de los diputados del PAN era Francisco Barrio, ese hombre llamado Fracaso, y Margarita Zavala estaba ahí, Germán Martínez. O sea, era la purulencia del bloque conservador, pero eso se ocurrió efectivamente el 7 de abril de 2005. Más bien, hubo desafuero, lo que no hubo fue ya después que la FGR retiró los cargos que tenía contra Andrés Manuel López Obrador, y por eso ya no fue procesado, por decirlo así. Exactamente. Pero es importante recordar estos antecedentes ante lo que puede ocurrir con Alejandro Moreno Cárdenas. Yo creo que no va a pasar nada. Pues sí, no, es complicado, sobre todo a partir de que el esfuerzo inmediato, el acta de recepción, entrega, incluso se pierde entre cualquier nueva administración tiene que recibir de la administración pasada, pues para darle continuidad a todo ese tipo de trámites, pues la documentación necesaria ahí la hicieron perdediza y demás. Solamente hay una acusación de la Fiscalía de Campeche. Llama mucho la atención que la Fiscalía General de la República no haya presentado la solicitud, lo cual también nos quiere decir que no judicializó o no estaba pensando en judicializar la investigación que tenía, porque existió, contra Alejandro Moreno Cárdenas. Pero bueno, pasando a otro tema, también ustedes, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Valera, entrevistan ayer precisamente, antier, al senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Cámara Alta.
horas después de que se da esta agresión, y es él el que menciona que se va a presentar en la denuncia. Alito le gana, de hecho presenta una denuncia que no entiendo bien cómo puede motivar lo que está presentando ante el Ministerio Público Federal, pero bueno, es lo de menos. Es que no tiene sentido. No, pues no. A ver, Alejandro Moreno Cárdenas presenta denuncia por agresión. Primero, o sea, es el agresor, se dice víctima. Punto. Luego presenta una solicitud para que lo proteja la Secretaría de Gobernación. Se ostenta no solamente como presidente del PRI, senador, sino como defensor de derechos humanos para acogerse al mecanismo de protección para periodistas y para defensores de derechos humanos. Nada más falta que se ostente como periodista. Pues puede hacerlo. Sí. Es impostor, lo es, pero pues es parte de la desvergüenza. Perdón, te interrumpí. No. Es que sí era importante mencionar esto de esta doble narrativa. Tú siempre lo has dicho, citando ahí un periodista que decía en relación a que la verdad ya no es relevante, ¿no? A Raimundo Riva Palacio. Sí, una de las cuestiones. Y bueno, pareciera que Alito se agarra de eso, pero bueno, el testimonio que les daba el senador Gerardo Fernández Noroña daba cuenta precisamente de la agresión recién vivida, los recursos que se iban a pedir y sobre todo la necesidad de que se actuara en un hecho como este, precisamente por todo lo ocurrido. Tal cual. Pues vamos a, si te parece, Obed, a ver este fragmento. Sí, vamos a ver este fragmento de la entrevista que tuvieron ustedes el día miércoles. ¿Fue cuando? No, pues hoy es hoy es viernes. Pero la permanente fue el miércoles. Fue el miércoles, sí, claro. Exacto. Bueno, sí. Vamos a ver este fragmento de la entrevista que tienen con Gerardo Fernández Noroña, en la que también da esta declaración en la que él menciona que si no se actúa ahorita en este momento van a ser solamente ataques verbales y después a qué nivel van a querer llegar siempre. Y es curioso, ¿no? Porque utilizan ellos que se trata de una tiranía, que la tiranía no los deja expresarse cuando se suben hasta la tribuna del Senado y atacan a quien es cabeza institucionalmente de uno de los poderes de la Unión, que en este caso es Gerardo Fernández Noroña. Tal cual. Vamos a ver el video. 6 contra mí. 6 contra mí. Dicen que yo soy cobarde, dice López Dóriga, ni metió las manos. O sea, dicen enfrentamiento, ni metió las manos. Cobarde, 6 contra mí. Y les hice frente cuando me pegó en la nuca, pues yo tengo sangre en las venas. Pues yo me regresé y no, me dijo, no vete. No vete. Y ahora resulta que soy cobarde, que yo los provoqué, que no les di la palabra, que fue un enfrentamiento. Ahí está. Ya no viste los 2 golpes. Entonces, no, está dando el canal del Congreso y el otro me está golpeando. Hemos pasado todos los videos. Y yo tengo 65 años y él tiene 50. Pero además, yo soy un político, no voy a resolver a golpes en la presidencia, siendo presidente de la Cámara de Senadores, pues no voy a resolver una diferencia política de esa manera, es un porro. Hoy, acabando las entrevistas que estoy haciendo, voy al Ministerio Público Federal porque fue en un recinto federal a presentar denuncia por lesiones, por intento de robo de propiedad privada de Emiliano González y por el daño al material, porque querían destruir la cámara de Emiliano González, de hecho la dañaron seriamente, en contra de estos 3 legisladores, Erubiel Alonso, Carlos Gutiérrez Mancilla y Alejandro Moreno Cárdenas, y creo que esta vez la Fiscalía General de la República va a tener todos los elementos para pedir su desafuero, porque no debemos dejar pasar una cosa así gravísima. Lo que sigue es que me metan tiros y van a seguir diciendo que es libertad de expresión, que es libre manifestación, es fascismo puro. Eso no lo vamos a tolerar. Justamente, senador Gerardo Fernández Noroña, aquí hemos transmitido desde el inicio de Los Periodistas. A partir del lunes que Ismael El Mayo Zambada Álvaro, en otro de los temas que abordamos en la unidad de investigación, lee esta declaración de culpabilidad
en la cual reconoce haber trabajado a lo largo de más de 50 años como traficante de droga, de haber iniciado a los 19 años cosechando marihuana, después de haberse involucrado en temas de tráfico de cocaína, más recientemente fentanilo y demás. Había una pregunta que nos hacíamos particularmente de lo que él denuncia de haber sobornado y trabajado en colusión con autoridades mexicanas. La pregunta era, ¿se sabe del papel que tienen desde los años 70, particularmente la Dirección Federal de Seguridad, la temida policía política del régimen priista, encabezada en un principio por Miguel Nazar Aros, que fue él el que fue cabeza de esta corporación durante bastante tiempo? Particularmente el papel que tiene en todo esto el gobierno de Estados Unidos, particularmente el papel que tiene la CIA, la Agencia de Inteligencia Estadounidense, que no solo en México, en toda Latinoamérica trabajó muy cerca con cada una de las instituciones de inteligencia. En México fue la DFS, quienes a su vez permitían, alentaban, ayudaban, protegían las operaciones, los cultivos de droga. Prácticamente ellos permiten que nazca el cártel de Guadalajara, lo protegen y a partir de, sobre todo, para financiar la contra y su lucha contra lo que ellos decían el comunismo, las contras contra allá en Nicaragua, es de ahí donde saca los recursos Miguel Ángel Félix Gallardo. La venta estuvo relacionado con la venta de cocaína y las ganancias eran para comprar armamento que la CIA daba a las contras allá en Nicaragua. El papel es determinante, incluso son señalados de ser ellos los propios responsables de la muerte de Enrique Camarena, no lo digo yo, lo denuncian 3 exagentes que dicen que precisamente de uno de los posibles móviles que existen detrás de este crimen por el cual se acusa a Caro Quintero fue que Camarena supiera precisamente de esta colusión. El negocio de la droga no está desprovisto de la complicidad del gobierno de Estados Unidos, que para ese gobierno o sus gobiernos sucesivos es muy fácil señalar a otros países, como lo ha hecho con México, como lo sigue haciendo, pero el papel del gobierno de Estados Unidos a través de sus agencias, de manera particular la Agencia Central de Inteligencia, pues es fundamental, como está ya documentado ampliamente. También en México, la Dirección Federal de Seguridad que tú señalas, Obed, esto ha acreditado que tuvo mandos y agentes involucrados en el narcotráfico. No solamente andaban matando, torturando, desapareciendo a opositores en nuestro país, espiando, inclusive a miembros del propio gobierno priista, sino en los negocios de las drogas. Y en particular la CIA es una truculenta agencia de espionaje y de intervención en países vinculados directamente a los crímenes del narcotráfico. Este reportaje que le presentamos enseguida tiene que ver con eso, a la luz, por supuesto, de lo que ha desatado la declaración de culpabilidad de Ismael El Mayo Zambada, que si cantara, pues tendría que involucrar a la CIA. Así es que veamos este trabajo. Documentos judiciales, investigaciones periodísticas y testimonios de exagentes de inteligencia revelan que la CIA ayudó a establecer o consolidar agencias de inteligencia en países desde México hasta Perú, las cuales se convirtieron en fuerzas de represión política mientras permitían y protegían a cárteles de la droga. En el libro Cocaine Politics, Drugs, Armies and the CIA in Central America de Peter Dale Scott y Jonathan Marshall documentan cómo desde la Segunda Guerra Mundial, la CIA ha sido una fuente crucial de protección institucional para el narcotráfico. La primera evidencia pública de este vínculo surgió en agosto de 1996, cuando el San Jose Mercury News publicó la serie La Alianza Oscura del periodista Gary Webb, que vinculaba el origen del crack en California con la contra nicaragüense respaldada por Estados Unidos. La serie tejía conexiones entre la guerrilla contrarrevolucionaria
funcionaria, bandas de narcotraficantes y la CIA, revelando que investigaciones de la DEA fueron abandonadas sin explicación. Webb se suicidó en 2004 tras la intensa presión posterior a sus revelaciones. En México, la Operación Cóndor oficialmente buscaba erradicar cultivos mediante herbicidas en el Triángulo Dorado de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Sin embargo, Scott y Marshall documentaron cómo narcotraficantes en colusión con agencias de seguridad aprovecharon el operativo para eliminar competencia, lo que llevó a los principales capos de Sinaloa a trasladarse a Guadalajara y reforzar su control. La Dirección Federal de Seguridad, conocida también como DFS, bajo Miguel Nazar Haro, implementó un sistema de protección para los jefes del cártel de Guadalajara. Un investigador estadounidense se quejó en 1985 que cada vez que arrestaban a alguien portaba credenciales de la DFS. Agentes de la DFS escoltaban convoyes de marihuana, usaban radios policiales para evadir vigilancia y transportaban contrabando a través del Río Grande. Ernesto Fonseca empleaba agentes como choferes y guardaespaldas. El asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena, en 1985 reveló estas conexiones. Camarena había infiltrado el cártel de Guadalajara y había facilitado la destrucción de una plantación de marihuana valuada en millones. Fue secuestrado junto con el piloto Alfredo Zavala el 7 de febrero de 1985 en Jalisco. Sus cuerpos torturados aparecieron un mes después en Michoacán. 3 exagentes estadounidenses revelaron en 2013 que Camarena habría sido asesinado por un agente de la CIA, no por Rafael Caro Quintero. Según su testimonio, la DEA descubrió que Estados Unidos colaboraba con el narco mexicano a través del cubano Félix Ismael El Gato Rodríguez, quien introdujo al hondureño Juan Mata, enlace entre narcos colombianos y el cártel de Guadalajara, como operador de la CIA. Mata traficaba cocaína y marihuana con protección de autoridades en ambos lados de la frontera. Los fondos de estas operaciones ilegales financiaban a la contra nicaragüense, lo que Camarena habría descubierto antes de su tortura y asesinato. Scott y Marshall señalan que la DFS no solo protegía traficantes, sino que los unió en un cártel, centralizó sus operaciones, eliminó competidores y a través de sus conexiones con la CIA les brindó protección internacional necesaria para asegurar su éxito. Un exconsultor reveló la operación La Pipa, donde la DFS usaba camiones cisterna para transportar marihuana a Phoenix y Los Ángeles, pagando sobornos de $50,000 por carga en la frontera. La relación comenzó a mediados de 1970, cuando comandantes de la DFS convencieron a familias de narcotraficantes a unirse en contracampañas antinarcóticos. La DFS ayudó a reubicarlos en Guadalajara, les asignó guardaespaldas y persiguió a pequeños traficantes para reducir competencia. A cambio, el cártel entregaba el 25% de sus ganancias a la DFS, que también supervisaba plantaciones como la de Chihuahua, valuada en $5,000 millones. Esta colaboración continuó después de que Nazar Haro dejara la agencia en 1982. La estación de la CIA en Ciudad de México mantuvo contacto estrecho con su sucesor, José Antonio Zorrilla Pérez, a pesar de la abrumadora evidencia de la responsabilidad de la DFS en narcotráfico. Un agente de la DEA comentó: "Les importa un bledo, se hacen de la vista gorda". Zorrilla Pérez fue condenado en 1989 por el asesinato del periodista Manuel Buendía en 1984. Buendía investigaba en su columna Red Privada los vínculos entre el aparato político, el narcotráfico y la ultraderecha mexicana e internacional con la CIA. Recibió libertad condicional en 2009, 15 años antes de cumplir su condena de 35 años. Incluso los niveles más altos de la DEA en la Ciudad de México y Washington contribuyeron al encubrimiento, siguiendo órdenes de la embajada de no informar al Congreso sobre el verdadero estado del narcotráfico en México. Superiores ignoraban cables y solicitudes de refuerzos de agentes de campo, tolerando corrupción para preservar la relación especial entre ambos países. Miguel Félix Gallardo, responsable de transportar 4 toneladas mensuales de cocaína a Estados Unidos, también era gran partidario de la contra. Su piloto, Werner Lotz, declaró que Gallardo adelantó más de $150,000 para la contra. Abogados de otros
narcotraficante, afirmaron que varias agencias federales estadounidenses, incluida la CIA, ignoraron deliberadamente las actividades de Gallardo debido a sus contribuciones a la Contra. Uno de los temas que están actualmente, antes de que sucediera todo esto de Alito, Mayo y demás, es otra de las agendas de la que usted va a oír hablar a lo largo de la próxima legislatura, que arranca puntualmente el 1 de septiembre, el lunes, que es cuando también rinden protesta el nuevo Poder Judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presenta su informe por su primer año de gobierno. Bueno, en el mismo carril está la elaboración que se va a hacer de una reforma electoral. La propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha constituido una comisión especial, una comisión presidencial encabezada por Pablo Gómez, para que vayan elaborando este dictamen a partir, se cree, de alguno de los lineamientos de la propuesta original presentada el 5 de febrero de 2024 por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Son temas, no precisamente va a ser el dictamen que van a presentar, la iniciativa, pero se entiende que van a ser algunos de los temas. Ahora bien, es importante saber qué es lo que se quiere reformar a partir del INE. Nuestra compañera Montserrat Antúnez Álvaro se mete para ver en qué tanto ha gastado IFE, INE a lo largo de todos estos años. Prácticamente el 70% del presupuesto que gastaba año con año IFE y después INE era en su burocracia dorada y en la financiación de los partidos políticos, aun cuando no se trataba de años electorales. Eso es en donde se iba la mayoría de los recursos, y es una de las críticas que se hacen a un sistema electoral que, en palabras del expresidente López Obrador, era uno de los más caros del mundo. No, y lo sustenta no lo que dice Andrés Manuel López Obrador, sino los datos mismos. Instituciones, el IFE y el INE, para fabricar millonarios, una élite que literalmente se hizo millonaria del tema electoral. Lorenzo Córdoba, que es el ejemplo más claro de eso, fue consejero electoral desde el 2011 hasta el 2023, con un sueldo superior al del presidente de la República en su momento, desde el gobierno de Felipe Calderón y luego con el de Enrique Peña Nieto, y no se diga con el del Andrés Manuel López Obrador. Él salió millonario, lo entrevistamos tú y yo al respecto, y esa fue la última entrevista que dio a nosotros, porque él fue presidente del IFE y luego fue presidente del INE, a partir de la reforma 2013-2014, que nació del Pacto por México, del PRIAN. Democrática, incluyente esa reforma, supuestamente para bajar los costos, un engaño, una mentira. Y ahí nacieron los soples, ahorita nos vamos a referir a ello, pero en esa reforma fue con dedicatoria a Lorenzo Córdoba y a esa burocracia a la que pertenecía Edmundo Jacobo Molina, que ahora está construyendo su partido político con la rebaba, con la pedacería del PRIAN. Bueno, de esto trata el reportaje de nuestra compañera Montserrat Antúnez sobre esta burocracia dorada que sí, hoy es opositora precisamente por la pérdida de sus privilegios. Más del 70% de los recursos otorgados al INE desde su creación en 2014 se han destinado al financiamiento de partidos políticos y a servicios personales que incluyen el pago de salarios y otras prestaciones a trabajadores como las 11 consejerías y la Secretaría Ejecutiva del Instituto. Las consejerías y la Secretaría Ejecutiva del INE han sido descritas por los últimos gobiernos federales de Morena como una élite. Esos cargos
cargos se consolidaron gracias al Pacto por México de Enrique Peña Nieto, con el que el órgano encargado de organizar las elecciones a nivel federal pasó de ser el Instituto Federal Electoral a convertirse en el INE. Desde 2014 hasta este 2025, el INE ha contado con un total de 243,735,418,425 pesos de presupuesto, más de los recursos destinados, por ejemplo, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en el último año, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda que desglosa cada año el paquete económico y presupuesto. Lo que el INE destinó en servicios personales, que incluyen los pagos de sueldos y prestaciones al personal, pago de obligaciones de seguridad social, entre otros gastos, representa el 44.6% de su presupuesto en los últimos 11 años. Solo para servicios personales de la Presidencia del Consejo General, las otras 10 consejerías electorales y la Secretaría Ejecutiva, el INE asignó 4,843,426,564 pesos de 2014 a 2025, una cantidad mayor al presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de este 2025. Tan solo la y los exconsejeros Adriana Favela, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Roberto Ruiz Aldaña y el exsecretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, que dejaron sus puestos en abril de 2023, recibieron 32,963,102 pesos y 30,091,029 pesos respectivamente por percepciones integradas por sus salarios y prestaciones de 2014 a 2022. El debate sobre los sueldos a estos altos funcionarios del INE marcó los últimos años, cuando en 2018 consejeros acordaron no reducir su salario luego de que se anunció la ley de austeridad, que estableció que ningún funcionario público de la Administración Pública Federal debe ganar más que quien ocupe la presidencia de México. Y aunque cuando Guadalupe Tadei asumió la presidencia del INE en mayo de 2023 anunció la reducción voluntaria de su salario, el debate sobre el costo del órgano electoral continúa. La reforma en la que el gobierno de Claudia Sheinbaum ya comenzó a trabajar prevé, por ejemplo, recortes al financiamiento de partidos políticos, un rubro que ha significado el 29% del presupuesto del INE desde 2014. El gobierno federal ha aprobado el uso de 71,643,11,110 pesos en prerrogativas para los partidos políticos de 2014 a 2015, una cifra superior al presupuesto autorizado para el estado de Hidalgo durante este 2025. Parte de estos privilegios, parte de esta burocracia dorada que fabricó ricos en nuestro país, son los que se integraron en los soples. Invento también de la reforma del PRIAN, del Pacto por México de Enrique Peña Nieto, en 2013-2014, que creó supuestamente para quitarle a los gobernadores el control de los órganos electorales. Pues sí, nada más que el control quedó en esa burocracia dorada de los Lorenzo Córdobas. Entonces los soples son finalmente organismos que cuestan mucho dinero y que pues tienen trabajo solamente un tiempecito y después se la pasan disfrutando de la vida con un alto presupuesto. Ese es una estructura que una reforma tendría que eliminar para ser más eficientes y obviamente abaratar el costo de esos organismos. Los soples, mucha gente dice, ¿los soples para qué? Pues sí, estaban en el control de este grupo de altos burócratas encabezados sobre todo por Lorenzo Córdoba y Edmundo Jacobo. Voy a poner un ejemplo. ¿Quién puso a la presidenta del órgano electoral de Jalisco? Pues la que del fraude electoral en la elección del 2024. Pues era la coordinadora de asesores
de Edmundo Jacobo Molina. Es verdad. Se va a Jalisco. No, pues a todo dar, una chulada allá. Y así como ese caso, otros en el país, ¿a quienes ponían? A sus cuates de la academia, de la intelectualidad local. Pues por eso es una red de intereses, por eso, por supuesto que están muy molestos que haya una reforma, los Lorenzo Córdoba, los Ugalde, los Goldenberg y toda esa camarilla que ha lucrado con el servicio electoral. Entonces, sí, los soples son también parte de este reportaje que presentaremos enseguida, Obed. Sí, solo agregaría un dato más para que usted se vaya dando cuenta de la manera en la que operaban, la manera opaca en la que llegaron a operar estos INES locales, por definirlos de alguna manera más práctica. Tenían cuestiones de auditorías, muchas veces llegaban a ser... hubo un caso de un titular de uno de los soples que él se liquidó a sí mismo y luego se volvió a ser contratado, por ejemplo, y actualmente, por ejemplo, los consejeros de los soples en la Ciudad de México y en Veracruz tienen un sueldo mayor incluso al de la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, e incluso al de la gobernadora Rocío Nale. Ese es uno de los tantos ejemplos, y actualmente ahora estos órganos, estos cines locales, muchos de ellos, incluso con todo, aun cuando se encuentran en números rojos, eso no les ha impedido llevar a cabo todo este tipo de prácticas opacas o de cuantiosos recursos en beneficio de los funcionarios. Sin más, los dejamos con este reportaje que también elaboró nuestra compañera Montserrat Antunes. La existencia de los organismos públicos locales electorales, los OPLES, está en duda con la discusión que se desarrolla sobre una reforma electoral. Los OPLES suman en los últimos años acusaciones de opacidad. Varios de ellos se enfrentan a operaciones limitadas por la falta de recursos y desde el gobierno federal son cuestionados por duplicar funciones y costos con el Instituto Nacional Electoral. Por ejemplo, la Auditoría Superior de Michoacán reportó irregularidades en el manejo de más de 10 millones de pesos en la autorización del pago de horas extras fuera de la norma a personal de mandos medios y superiores en 2015. En Oaxaca, la consejera presidenta del instituto local fue suspendida en 2023 por su presunta responsabilidad en desvíos de recursos y la comprobación indebida de más de 19 millones de pesos, mientras que el último año medios locales informaron que, contrario a la ley de austeridad, las y los consejeros electorales de la Ciudad de México y Veracruz recibieron más ingresos mensuales que la jefa de gobierno y la gobernadora, respectivamente. Los soples son financiados por los gobiernos locales, organizan las elecciones en cada entidad, se encargan de los programas de resultados preliminares y de financiar los partidos políticos. En los últimos 4 años, el INE ha detectado que organismos operan con un riesgo alto, es decir, que su problemática presupuestal impacta en los procesos electorales ordinarios y extraordinarios, o en riesgo moderado, como se describe a aquellos que, si continúan con problemas presupuestales, impactarán en sus actividades operativas. El último informe sobre la situación presupuestal de los OPLES, publicado por el INE el 30 de junio, colocó a Zacatecas en la categoría de riesgo alto porque mantiene un adeudo con el INE por los convenios de coordinación de los procesos electorales 2020-2021 y 2023-2024. Además, en mayo solicitó una ampliación presupuestal de 40.4 millones de pesos para cubrir salarios y prestaciones. También el Instituto de Yucatán registró un riesgo alto por los retos que enfrenta para cubrir salarios. Hay un estado como Zacatecas particularmente que ahorita tuvo que solicitar una ampliación urgente para poder pagar la segunda quincena de julio, porque ya no tenían dinero para ello. Y lo mismo ocurrió con el caso de Veracruz, y lo mismo ocurrió con el caso de Yucatán y algunos otros estados. Es decir, no es que hayan podido hacer la elección judicial sin recursos, no, tuvieron que agarrar recursos del dinero que tienen comprometido para el pago salarial, la renta, los servicios del segundo semestre. Hemos detectado un patrón a nivel nacional en el que las autoridades estatales están siendo muy
reacias a otorgar los presupuestos requeridos por los organismos públicos locales, haciendo recortes tremendos del 60%, incluso en ocasiones de lo que solicita en un momento dado alguno de los organismos públicos locales, o porque luego después no se les dota de los recursos, en algunos casos, aunque ya estén aprobados, no se les ministra de manera oportuna para su trabajo. La presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado si los OPLES deberían continuar por los costos que representan. En total, para este 2025, los 32 OPLES han requerido de los gobiernos estatales 10.241 millones de pesos, lo que representa el 38% de los recursos con los que cuenta el INE este año, mientras que el consejero Faz Mora y consejeros electorales locales han puesto en duda que eliminar a los OPLES signifique un ahorro para los procesos electorales. Yo creo que se requieren los organismos públicos locales porque es verdad que realizamos acciones coordinadas, pero eso no significa que se puedan suplir. Son acciones coordinadas que necesitamos hacer, pero hay cosas que los organismos públicos hacen por sí mismos, como es... por ejemplo, los PREPs, los cómputos de las elecciones, toda la resolución de denuncias y de quejas, no solamente durante las campañas electorales, la regulación de las campañas electorales locales. Es decir, hay toda una serie de cuestiones que realizan los organismos públicos locales y que si llegasen a desaparecer, esas actividades tendrían que ser asumidas por alguien, se ha dicho que por el Instituto Nacional Electoral, y entonces tendría que haber una transferencia de esos recursos estatales al INE, y nosotros tendríamos que contratar personal para que realice esos trabajos, porque el INE con la estructura actual que tiene, pues no alcanzaría a cubrir. Entonces, de tal manera, lo único que ocurriría sería una transferencia presupuestal que no me parece muy racional que digamos. O sea, decir, de todos modos, ese dinero se tiene que seguir gastando porque se tienen que organizar esos procesos electorales y entonces el INE tendría que absorber esos recursos de parte de los estados y tendría que ampliar su plantilla en un momento dado para cubrir esas actividades que realizan los OPLES. La reforma electoral presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador proponía crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas como la única autoridad administrativa electoral del país. La reforma que se discute recientemente usará de base parte de los lineamientos de esa propuesta, pero la iniciativa final la elaborará una comisión presidencial. Esta semana también es muy importante retomar este tema porque no es un tema que se hable en todos los foros, en todos los medios y particularmente que se dé los espacios. En la semana nuestras compañeras Romina Gándara y Blanca Juárez hablaron con Nadia Rashid, quien es la embajadora de Palestina en México, para precisamente desde su visión dar cuenta qué es lo que está sucediendo en la Franja de Gaza con el genocidio palestino. Recordemos que precisamente el viernes pasado la ONU declaró oficialmente hambruna en Gaza, la primera en afectar a Medio Oriente. Dijo que sus expertos advirtieron que 500,000 personas se encontraban en una situación catastrófica. A esto se suma todo lo que vino denunciando en esta entrevista con nuestras compañeras la embajadora Nadia Rashid, en la que da cuenta cómo Gaza se ha convertido en la fosa común de la humanidad para las leyes internacionales y para los derechos humanos, un lugar en donde es lo que dice ella, Israel está imponiendo su proyecto de gobierno, su proyecto político, su proyecto supremacista en este país. Habíamos nosotros también platicado con el anterior embajador de Palestina en México, me refiero a Alejandro Páez Varela y a su servidor, y ahora nuestras compañeras platican efectivamente con la embajadora de Palestina en México.
que en la Franja de Gaza sí se está cometiendo un genocidio por parte de Israel y de su ejército ante la indiferencia, lamentablemente, de quienes podrían poner fin a ese genocidio y a esa hambruna que está matando también a niños. Ya van casi 200 niños fallecidos por hambre. Y bueno, en efecto no es fácil para un representantes de Palestina tener acceso a medios de comunicación, y por eso es muy importante que presentarle a usted lo que dice la embajadora de Palestina en México. Nos dejamos con También esta entrevista. No podemos olvidar que... ¿Regresamos? Aquí está. Sí. Excelente. Gracias. No podemos olvidar que, bueno, eso no comenzó hace 2 años, ¿sí? Comenzó más de 67 años atrás. Gaza por 17 años ha sido bajo un asedio. Durante ese tiempo, 5 guerras contra Gaza. Y ahora este genocidio que nosotros estamos viviendo en tiempo real desde nuestros celulares. Entonces, eso es algo importante para la gente que sepa que eso no comenzó como hace 2 años. Lo que hace Israel no solo es contra Gaza, es solo todos nosotros, todo el mundo, en que Israel quiere obligar al mundo a aceptar su proyecto supremacista, como si fuera normal para cometer atrocidades cada día, contra un pueblo que no tiene una manera para defenderse, contra un pueblo de 2.3 millones de personas, entre ellas 1 millón de niños. 1 millón de niños. Y repiten todas las atrocidades, igual de su propaganda, hasta la que la gente se canse, se acostumbre. Pero nada es normal sobre en lo que estamos mirando. No. Y otra cosa que es muy importante para aclarar y para notar, que es Israel se ha convertido Gaza en un modelo de negocio. Es un proyecto basado en las ganancias. Solamente en este año, Israel vendió $14 mil millones en armas. Armas que ellos probaron en nuestro pueblo, especialmente los niños, porque siempre los niños son los primeros en morir, en ser mutilados, en sufrir. Israel nunca ha respetado los derechos humanos. No está escuchando a nadie. Gaza no es solamente un cementerio para los niños y por las madres y las padres y las familias, que ahora hay más de 2,000 niños han sido barrados. Es un cementerio, fosa común para la humanidad, para los derechos humanos, para las leyes internacionales.